Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en las mesas redondas de la Escuela de Verano de Ceibal. Ya estamos en miércoles, mitad de la semana. Hemos tenido recitales de cuentos, conferencias, conversatorios. Y hoy tenemos una mesa redonda con 3 destacados especialistas en el tema de hoy, que es los distintos enfoques en la enseñanza de la lectura y la escritura. Muchas gracias, Ariel Cuadro, Juan Valle Lisboa y Olga Belocón nos están acompañando. Bueno, voy a presentarlos primeramente a los invitados por orden de exposición y luego vamos a dar paso a que ellos hablen y les pedimos por favor que dejen en el chat sus preguntas o comentarios y nos las van a estar comunicando los compañeros que están detrás de cámara para poder plantear aquí luego en el momento al final. Vamos a hacer un espacio para responder sus dudas o sus comentarios y vamos a ponernos a discutir un poco los enfoques de la enseñanza de la lectura y la escritura. Tenemos a Juan Valle Lisboa, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de la República. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Programa para el Desarrollo de la Ciencia Básica en Uruguay. Actualmente se desempeña como codirector del Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje, el CICEA, y es docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay. Además, es integrante del Centro de Investigación Básica Psicología, el CIPSI. Disculpen que tengo que leerles las bios, pero tengo muy mala memoria y no quiero cometer algún error. Ariel Cuadro es doctor en Psicología, tiene un postdoctorado en la Universidad de Granada de España y es profesor titular y director del Departamento de Neurociencia y Aprendizaje de la Universidad Católica del Uruguay. Asimismo, es responsable de los programas de doctorado de la UCU, es consultor especialista de la UNESCO y consultor de la Organización de Estados Iberoamericanos de la OEI. Es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y Olga Belocón es maestra, tiene un posgrado en Educación de la ORT y su especialidad en didáctica de la lengua gira en torno a la elaboración de materiales educativos y el apoyo al equipo de educación inicial de PAEPU. Pertenece a la Red Uruguaya de Alfabetización y es miembro del Consejo de Dirección y coordinadora de lengua en la revista Quehacer Educativo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy relevante que seguramente al público docente y al público en general uruguayo le interesa, y es sobre la enseñanza de la habilidad de lectura y de escritura. Y para comenzar, para dar un poco de encuadre respecto al contexto y la realidad que estamos viviendo en cuanto a esta enseñanza de estas habilidades en particular en nuestro país, quería comentar que en una publicación de la ANEP, prepandémica, la situación educativa en Uruguay, uno de los indicadores señalaba que de 1 a 4 niños y niñas de Uruguay termina la escuela primaria con extraedad por la no aprobación, lo que comúnmente conocemos como la repetición. Eso quiere decir que 1 de cada 4 niños y niñas repite algún grado durante la primaria. Entonces termina la primaria con mayor edad de la que debería. Y en esta estadística publicada por la ANEP, el grado en el que se concentra la no aprobación es primer grado, ¿no? De hecho, las últimas cifras indican que en primer grado el 10% de los que no aprueban durante la primaria se concentra el 10%. Y el resto de los años eso baja a la mitad, 4, 3, 5%. Es decir, que los no aprobados, los repetidores, por decir de alguna manera, se concentran en primer grado. Y lo llamativo, ¿qué es lo que sucede en primer grado? Primer grado es el grado en el cual tenemos uno de los indicadores de desempeño más claros, y es que para pasar primer grado los niños deben saber leer y escribir. Entonces lo que está sucediendo en Uruguay es que muchos niños no pueden pasar de primer grado y deben repetirlo porque no están logrando saber leer y escribir. Entonces hemos invitado a estos 3 especialistas que tenemos acá para después nos van a comentar tal vez por qué no están pudiendo pasar algunos niños, 1 de cada 4, pasar de grado porque no saben leer y escribir.
Pero antes de ir a esas conclusiones, vamos a hablar un poquitito de qué opina cada uno de estos especialistas de cómo debe enseñarse a leer y escribir para que podamos reducir y modificar esas cifras que, si bien no son tan altas, son igualmente preocupantes. Entonces vamos a darle paso a Juan para que nos empiece a comentar su enfoque. Bueno, muchas gracias, Eleonora, muchas gracias por invitarme. Yo voy a hablar acerca de lo que a veces se llama la ciencia de la lectura. Quizás es un poco totalitario el término, pero digámoslo así se conoce internacionalmente. Y voy a empezar hablando de qué dice esta ciencia de cómo aprendemos a leer. Y voy a empezar por la visión, porque en cierta medida la lectura es recibir el lenguaje por los ojos. Nosotros podemos ver, la visión es posible porque tenemos en el fondo de nuestros ojos, en nuestra retina, un tejido, ¿sí?, que tiene unas células, los fotorreceptores, que son fotosensibles, y esas células cuando reciben luz, ¿sí?, desencadenan una respuesta que le informa al cerebro que, bueno, qué está pasando en la imagen. Lo interesante aquí es que lo que le informa al cerebro no es, aquí hay un puntito de luz, eso no es lo que le informa el ojo al cerebro, sino que ya en la retina aparece una especie de estructura, un circuito, que termina en la salida de las células ganglionares. Y esas células ganglionares reportan al cerebro lo que está pasando en la imagen. Y lo que reportan no es de un puntito, es de una pequeña región que llamamos el campo visual. Se puede decir de eso, de cualquier célula del cerebro que esté procesando visión, cuál es su campo receptivo. Y el campo receptivo de estas células es un disco, ¿sí?, que cubre una pequeña porción de la imagen, del campo visual. Y lo interesante es que dice, la información que le llega al cerebro es, en ese campo hay una diferencia de luz y oscuridad. Hay una diferencia entre, por ejemplo, el centro con luz y la periferia con oscuridad. Y lo otro interesante es que, bueno, eso se logra porque en realidad estas células fotorreceptoras informan a las siguientes etapas, que son en este tejido, un colectivo de células, de receptores, les está dando la información a una célula ganglionar. Y que también lo otro interesante es que en la imagen que estamos viendo está siendo transmitida por una población de células, no hay una sola célula que está mirando. Entonces, ¿cómo procede rápidamente, cómo procede la visión y cómo procede el aprendizaje en la visión? Si vamos, los ojos estarían, esto es una imagen del cerebro, los ojos estarían por acá, la imagen que llega de la retina, digamos, ese procesamiento de contraste que da la retina, llega a la corteza occipital, que tiene distintas capas en una jerarquía. Si uno mira a qué responden, cuál es el campo receptivo de las células acá, en lo que se llama V1, deja de ser discos y pasan a ser una barra orientada, ¿sí? Hay distintas orientaciones, distintas poblaciones de células responden a una barra orientada. Si vamos a B2, por ejemplo, acá está en estas barritas la respuesta de una célula a los estímulos que están aquí abajo, no sé si se llegan a ver muy bien, pero por ejemplo esta célula de arriba responde muy bien a una especie de B corta y alguna curva, pero responde muy mal a cosas que parecen tableros de ajedrez, mientras que esta otra, al revés, responde bastante bien a los tableros de ajedrez. Entonces, se va complejizando las cosas a las que responden las células, de manera que cuando llegamos a la corteza inferior temporal, tenemos células muy especializadas, por ejemplo, en objetos, en partes de objetos, en caras. Incluso si nosotros midiésemos lo que está respondiendo una célula más adentro del cerebro, podríamos ver, yo qué sé, una célula que responde a Jennifer Aniston, por ejemplo, a una actriz, o bueno, a quien sea, a Luis Suárez. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, esto sale, en primer lugar, del cableado que nos genera el desarrollo embrionario del cerebro, e incluso de una especie de preentrenamiento que se hace en el desarrollo embrionario básicamente de cablear y ajustar estas respuestas a las estadísticas del mundo. Vean que en cada etapa, cada célula lo que hace es mirar lo que le está diciendo la etapa anterior. Por ejemplo, las células de B1 están hablando de lo que le dicen las de la retina, simplificando, las de B2 lo que le dice B1, entonces con 2 de B1 uno puede componer, por ejemplo, una respuesta a un ángulo y así sucesivamente. Ese cableado grueso está dado por el desarrollo, pero es necesaria la experiencia, y la experiencia incluso a primeras horas de nacer es muy importante para fijar y hacer que las células respondan a la estadística del mundo. De nada vale responder a cosas que no están y que no vamos a ver en el mundo. Entonces uno se termina ajustando a eso. Y ahí es donde entra el aprendizaje visual.
Cuando un niño nace no vio jamás una silla ni una mesa y sin embargo tiene en algunas zonas quizás de la corteza temporal células, estas están en verde, que responden a una silla y células que responden a una mesa. Hay un poco de solapamiento entre los distintos tipos de células porque ambas estructuras tienen una tabla o tienen pies y patas, en fin. Ese tipo de cosas están dando información de la parte jerárquica inferior a estas células que le dicen aquí hay algo que tiene patas y tiene una tabla. Bueno, la experiencia de ese niño o de esa persona, porque puede ser en cualquier caso, va haciendo que algunas células respondan más y entonces inhiban a las demás en estas interacciones entre vecinos y la famosa cambio sináptico o plasticidad sináptica de la que tanto se habla termina reforzando a la larga que cuando uno ve silla, solo vea, se activen estas células y cuando ve mesa, estas otras, se separaron las poblaciones. Y eso en suma, y muy resumidamente y simplificadamente, es aprender. Eso además se conecta con la memoria, las sillas que vimos, el lenguaje, que esto se llama silla o mesa, y cómo se usa una silla o una mesa. Y además, si yo soy un especialista, eventualmente voy a refinar esto y entonces voy a tener subpoblaciones de distintos tipos de sillas porque hago sillas. Entonces sabré las distintas modalidades, lo que está a la moda, etc. Eso en suma es cómo aprende el sistema visual. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos hacer que la gente lea. Y cuando la gente lea, lo que tiene que pasar es cuando ve la palabra perro, tenga que acceder a la palabra perro, y a las propiedades lingüísticas de la palabra perro y ahí al significado y a qué representa. Pero perro, como ustedes ven, no se parece en nada. No se parece en nada a un perro, ni al sonido del perro, ni a ninguna de las propiedades del perro. Es arbitraria la forma en que nuestras marcas representan a las palabras. Lo que se espera es que en algún lugar de la corteza visual nosotros terminemos aprendiendo que cuando yo veo perro en la pantalla, en el texto, en lo que sea, aparezca yo logre recuperar la información vinculada a la palabra perro, cómo se usa, que es un sustantivo, etcétera, etcétera. Uno podría decir, bueno, una alternativa es decir, les enseño, ya que los niños aprenden a ver, yo qué sé, un objeto y dicen, reconocen y aprenden cómo es la silla, poder hacer lo mismo con cada palabra. El problema es que, dependiendo cómo definamos lo que es palabra, qué es lo que hay que medir, una persona sabe unas 40.000 palabras. Pongamos que uno tiene que saber 15.000 para leer o 10.000. Es mucho. Entonces, si yo entreno, digamos, le presento eso a una palabra por día a un niño no va a aprender esto. Y no tiene forma de saber otras cosas. Podríamos enseñarle los morfemas. La morfología es muy importante. En las teorías lingüísticas, la morfología es un poco la base. Pero también, cuando vamos a las raíces de las palabras, también hay una gran cantidad de raíces. Entonces, tampoco parece ser un lugar donde emplazar la enseñanza de, por lo menos, convencer al cerebro que reconozca las palabras. Entonces, la otra, la obvia, es la de las letras. Es enseñar que las palabras, por lo menos en nuestro sistema de escritura, las palabras se representan utilizando letras y letras o combinaciones de letras representan sonidos básicos de la lengua. Los grafemas representan los morfemas. Entonces, una posibilidad es enseñar que las letras que están formando las palabras están asociadas a sonidos y uno puede enseñar además cómo se unen, aprovechando que tenemos todos los humanos una cosa que se llama bucle fonológico, que es como una especie de sistema de memoria activa en donde podemos ir construyendo lo que vamos representando. Por ejemplo, para mantener un número de teléfono tenemos que usar esa especie de bucle fonológico. Entonces le podemos enseñar a los niños que las letras tienen sonidos, que si van de izquierda a derecha pueden producir esos sonidos y guardarlos en la memoria y unirlos, sintetizar la palabra y con eso tratar de acceder a la palabra. Lo interesante, y bueno, esto además hay que hacerlo en cierta manera, ¿no? Porque algunos sonidos, algunas letras representan sonidos más sencillos, por ejemplo, las vocales, obviamente, pero también algunas consonantes que son continuas, son más fáciles si yo digo ma, es más fácil entender que estoy diciendo la palabra mamá que si yo digo pato, que es más difícil, porque ahí las oclusivas son más complicadas, hay que introducirlas después. Entonces esto lleva a que los niños empiecen a ganar esa herramienta que es infalible. Cualquier palabra puede ser leída de esa manera si uno conoce todos los sonidos asociados a los grafemas. Pero eso no es lo que queremos. Lo que nosotros queremos es que generen experiencia. Bueno, la gracia es que el niño solo, de esta manera puede, si lee textos en donde puede leer las palabras, generar su experiencia y aprender por sí solo esa estructura. Acá están a la izquierda un gráfico de los niveles de complejidad propuestos en lo que está pasando en el sistema visual cuando aprendemos a leer. Estos de acá abajo ya los vieron, ¿sí?
Si un niño aprende a leer de esta manera, en donde aprende que las letras o sus combinaciones tienen sonidos asociados, seguramente termine instalando esto que está acá, esta capacidad de reconocer letras de manera abstracta en muchas formas y combinaciones. Claro, si va a leer así letra por letra es muy difícil que comprenda, porque no llega a acceder y a pensar en reconstruir el significado de los textos o a construir el significado de los textos. Por lo tanto, debería pasar a una fase superior, que es esa en la que esperamos que pase cuando se está practicando con diferentes letras. Los niños que empiezan a leer, o los niños que tienen, las personas con dislexia, cuando leen, demoran más según más largas sean las palabras porque están usando solo este nivel. Sin embargo, los niños expertos, o las personas que ya leemos, tendemos a usar esta otra, en donde cada palabra tiene asociada un recurso neural, y por lo tanto casi que no hay una diferencia de tiempos en responder a las palabras. Y eso es lo que queremos lograr, y eso se logra si uno logra avanzar en esto. Nosotros, para ir terminando, hicimos un estudio en el Uruguay hace unos años. Empezamos siguiendo niños que estaban en inicial 5 años hasta segundo año de escuela, y desarrollamos una app que les voy a contar, que está disponible para las tablets del Plan Ceibal, y fuimos a medir conocimiento de letras, de codificación, etcétera, y vimos 3 cosas que a nosotros nos preocuparon. Por un lado, si uno ve la decodificación, va a ver que hay le damos una lista de 30 palabras a los niños y tenían que leerla y veíamos si podían o no. Y sí, hay una gran cantidad de niños que puede leer más del 75% de las palabras de esa lista, pero hay un porcentaje importante que no al final del primero. Más preocupante, cuando vamos a ver cuántas palabras pueden leer, en la literatura internacional se habla de 50 palabras por minuto, la mediana nuestra fue de 20. Y más preocupante aún para nosotros es que estas son escuelas de nivel 4 y 5 según la clasificación de ANEP, y vemos una gran variabilidad. Acá ven cuánto leen, qué precisión tienen en la lectura en distintas escuelas, y vemos que hay algunas que los niños pueden leer un 90% casi de las palabras que les presentamos, de las pseudopalabras, en este caso son palabras inventadas, mientras que en otros casos solo el 30%. ¿Qué hacer? Bueno, nosotros creemos, y esto es la última, que es importante tener que los maestros y las maestras tengan herramientas para evaluar, no para evaluar como para sancionar o para promover o no, sino para saber en dónde están los niños y que poder darles para el desarrollo, el desarrollo de su capacidad lectora. Entonces desarrollamos Lexiland, que ahora me enteré que está publicado el artículo en donde presentamos estos resultados, que muestra una muy buena especificidad y sensibilidad para predecir desde 5 años a primero quiénes van a leer. Cuando se encuentran dificultades o como parte complementaria de la didáctica en la clase, se pueden usar herramientas como esta, que es un juego que desarrolló el grupo de Stanislas Dehaene en Francia y que nosotros adaptamos al español, que próximamente va a estar disponible. Y si no, hay programas de remediación, como el que inventó nuestra colega argentina, Beatriz Duke, maestra e investigadora de educación, que generó el programa Derecho a Leer y Escribir, que es un programa 1 a 1, pero que también está en vías de ser gamificado y que podría ser útil para ser utilizado. Bueno, por ahora, esto es lo que yo quería decir. Resumiendo, nosotros creemos que hay que aprender los sonidos de las letras, de las más fáciles y consistentes primero a las menos consistentes, hay que aprender a sintetizar, hay que leer textos con las palabras que el niño puede decodificar, o sea, el niño debe leer esas palabras, y aumentando gradualmente la complejidad, o sea, llevarlos en la zona de desarrollo proximal, de alguna manera para aprender a decodificar. Luego hay que seguir leyendo, porque uno de los problemas que vimos que hay es el de fluidez, hay que seguir, digamos, utilizando esa habilidad que tuvieron para ganar fluidez, y en paralelo, sin sustituir, se puede leer cuentos, se pueden analizar, conversar su contenido, se puede dibujar, etcétera, y es imprescindible adquirir conocimiento del mundo. Una vez que estas dos cosas, que la lectura se automatiza y que los niños ganan en fluidez, las dos cosas se pueden juntar y los niños son los que pueden leer los cuentos y comentarlos. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy clara la explicación. Si tienen algunas dudas o comentarios, los pueden anotar en el chat y después de las otras participaciones podemos darle lugar. Ahora vamos a darle la palabra a Ariel para que continúe después de este contexto que nos dio Juan. Ariel va a continuar un poco profundizando en el enfoque. Muy bien, muy buenas. Nada, también un agradecimiento muy grande a poder estar en esta instancia, en este espacio. Agradecer la invitación, agradecer también poder compartir la mesa con
con estos otros colegas y en un tema que sin duda es de alta relevancia, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Hay mucha preocupación a nivel internacional también sobre el tema del aprendizaje del lenguaje escrito, sobre todo por el rol tan importante que juega en el desarrollo individual y colectivo el manejar el lenguaje escrito, no solamente como tener un instrumento más, sino que es un instrumento central o de los principales, digamos, para el desarrollo, en cuanto que las personas nos desarrollamos con el aprendizaje y el lenguaje escrito es un gran instrumento de aprendizaje. Así que mi agradecimiento. Y simplemente en este espacio a mí me gustaría aportar un poquito, o por lo menos me hizo reflexionar en algo que vengo también dándole mucha vuelta y en el equipo nuestro de la universidad venimos trabajando, que es esta relación entre aprender y enseñar, digamos, ¿no? Nuestro enfoque y desde la perspectiva en que venimos ha sido siempre focalizarnos más en cómo se da el aprendizaje, un poco en la línea de lo que presentaba Juan, de tratar de entender cómo se produce el aprendizaje y en ese sentido invitar a reflexionar a quienes son especialistas de la enseñanza de qué aportes, desde cómo se entiende o de algún modo la evidencia, tanto científica como de la práctica, nos puede dar para esa reflexión desde la pedagogía y la enseñanza. Así que yo creo que no es que desde el aprender pasamos directamente a la enseñanza, sino que el aprender nos puede dar información, conocimiento y demás para esa reflexión desde la enseñanza y elegir entonces o buscar cuáles pueden ser las mejores formas de enseñar que nos garanticen o nos aseguren los mejores aprendizajes. En ese sentido, en referencia en particular a lo que es el aprendizaje del lenguaje escrito, y me voy a referir particularmente después a la lectura, es importante para a nosotros tener en cuenta tres grandes condiciones. La primera, darnos cuenta que el lenguaje escrito supone el desarrollo del lenguaje oral. La segunda, que implica, y en parte en línea de lo que planteaba Juan, acceder a un sistema de escritura en particular, que es el sistema alfabético. Y la tercera, que también la explicitaba Juan, es que esto va a requerir una enseñanza explícita. No es que aprendemos simplemente por la interacción con el material escrito. Si fuera así, no habría analfabetismo en el mundo de hoy, porque es difícil pensar que la gente no interactúe con el lenguaje escrito, y según los últimos reportes de la UNESCO hay unos 700, 800 millones de analfabetos en el mundo. O sea que claramente no es suficiente con la interacción directa, sino que requiere una enseñanza explícita. En relación a esto de por qué requiere o por qué requiere del lenguaje oral, porque hay que entender que el lenguaje escrito en definitiva es una evolución cultural del lenguaje oral. O sea, no hay lenguaje escrito sin lenguaje oral. Y lo que es más, la calidad del lenguaje oral va a ser a la calidad del lenguaje escrito. Y entonces cuando nos aseguramos un buen lenguaje oral, estamos generando las mejores condiciones para el lenguaje escrito. Por eso a mí cuando me pasa que cuando veo ese apuro por iniciar el lenguaje escrito, cuando no se están dando las garantías del lenguaje oral, uno dice, ¿por qué apurar? ¿Por qué apurar el lenguaje escrito cuando no tenemos seguridad o garantías de que tenemos un buen lenguaje oral? Y una de las razones que explica muchas de las situaciones que nos encontramos en nuestro país a la hora de ver los desempeños a nivel de lenguaje escrito está asociado a déficits a nivel del lenguaje oral, que como ustedes saben es muy sensible a los factores socioeconómico-culturales y entonces no es casual que los distintos informes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa han enfatizado tanto de que una de las principales causas explicativas de las diferencias de desempeño de los chicos a nivel de aprendizaje en nuestro país está asociada a los factores socioeconómico-culturales. Bueno, los factores socioeconómico-culturales hacen a lo que llamamos contextos alfabetizadores, que son los que de algún modo permiten ese desarrollo del lenguaje oral, porque el lenguaje oral sí se aprende por la interacción lingüística misma, ¿no? Disponemos de áreas altamente especializadas que nos permiten que con la interacción lingüística desarrollemos el lenguaje oral. Así que garantizar un buen lenguaje oral es garantizar las mejores condiciones del lenguaje escrito. Uno podría decir de algún modo que cuando estamos fortaleciendo el lenguaje oral ya estamos enseñando el lenguaje escrito porque estamos dando ese sustento que va a requerir el lenguaje escrito. Luego el lenguaje escrito le devuelve con creces al lenguaje oral su aporte, ¿no? Si uno piensa que un niño a los 6 años maneja entre 2.500, 3.000 palabras y un adulto ya escolarizado puede llegar incluso a 40.000, puede llegar a 50.000, hasta 70.000 palabras, y eso básicamente es por el lenguaje escrito, o sea que el lenguaje escrito después le devuelve al lenguaje oral con creces el aporte que le ha dado.
La segunda cosa a tener en consideración, que va en línea de lo que planteaba Juan, es que requiere el aprendizaje del lenguaje escrito acceder a un sistema de escritura en particular, que en nuestro caso es el sistema alfabético. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos que acceder a darnos cuenta de que debemos aprender a relacionar representaciones gráficas con sonidos. La base de nuestro sistema alfabético es un sistema en el cual se representan los sonidos del habla, y en el caso nuestro, los fonemas. O sea que básicamente ese es el sustento, y eso es lo que hay que aprender. ¿Por qué hay que aprender? Porque no disponemos, como bien se señalaba, de circuitos especializados para esa adquisición, y por lo tanto requiere de un aprendizaje explícito. Nosotros nos hemos apoyado, digamos, muchas veces en la idea de que por la simple interacción eso se va a dar por añadidura, y no se da. No disponemos de áreas, entonces ahí sí requerimos de un aprendizaje explícito, como planteaba hoy, de ese reconocimiento visual y ese camino que permite asociar grafemas con fonemas o letras con sonidos. Ahí tenemos también ciertas particularidades que se dan en distintos sistemas de escritura. Nuestro sistema de escritura, como otros, tiene la particularidad de que por lo menos en el campo de la lectura hay más inconsistencias en la escritura. Tenemos una relación bastante directa entre los signos gráficos y los sonidos, y eso nos permite, digamos, que cualquier palabra que está escrita la podamos leer. Otros sistemas tienen mucho más ambigüedades en ese sentido, de inconsistencia. El prototipo es el caso inglés, y por eso se dice que es una lengua opaca. Un estudio que hizo Seymour en el año 2003, estudiando distintas lenguas en el aprendizaje de la lectura de los niños en primer año de escuela, al finalizar primer año de escuela, en distintos países europeos con distintas lenguas, que ustedes pueden ahí ver en la gráfica, está corrida las flechitas rojas, van a poder observar que al finalizar primer año de escuela, por ejemplo, los niños alemanes, la lectura de palabras como de aquellas palabras inventadas, que llaman pseudopalabras, casi el 90% y llegaban casi al 100% podían leer al final del primer año. Si ustedes observan los niños ingleses en Reino Unido, llegaban más o menos a un 40%, 45% al finalizar primer año. ¿Por qué? Porque esa es la complejidad que tiene el sistema de escritura inglés, que no lo tenemos nosotros. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque muchas de las cosas que a veces hemos tomado desde el punto de vista de la metodología, como pasó con los métodos globales, lo tomamos en métodos que fueron desarrollados pensando en las características de la lengua inglesa. Todos los trabajos de Goodman, Smith y demás, que han sido a veces de referencia en nuestro país, son trabajos que fueron pensados desde el punto de vista pedagógico por las características que tenía el sistema inglés. Pero no es la característica de nuestro sistema, que es un sistema mucho más fácil en el sentido de que esa relación es más directa, por lo menos a nivel de la lectura. En la escritura tenemos más inconsistencia, y eso explica también las dificultades que tienen nuestros chicos a nivel del sistema ortográfico. Para ser un poco ejemplificante de esto, yo siempre pongo este ejemplo, si uno le pidiera a una persona que leyera esto, difícilmente lo pudiera hacer. Pero si yo les digo a ustedes que esto que está aquí, este símbolo que está acá, se llama M y suena como M, y este símbolo que está acá se llama E y suena como E, y este símbolo que está acá se llama S y suena como S, y este símbolo que está acá se llama A y suena como A, seguramente ustedes me podrían decir, ahí dice mesa, en realidad me tendría que haber dicho A. Y yo lo que les digo a decir es sí, lo que pasa es que hay que asociar y ensamblar los sonidos para poder decir mesa. Bueno, eso es lo que tiene que aprender a hacer un niño para poder manejar nuestro sistema de escritura. Ser capaz de reconocer una palabra escrita significa ser capaz de transformar signos gráficos en sonidos y ensamblar esos sonidos, ¿sí? Y esa es la base de nuestro manejo o dominio del sistema de escritura en un aprendizaje del lenguaje escrito en un sistema alfabético como el nuestro. Así que por un lado, esa palabra mesa va a adquirir significado porque disponemos del significado, y eso es lo que nos enriquece el lenguaje oral, nos da el sustento para darle sentido y significado a eso que estamos leyendo. Bueno, esto el cerebro tiene que aprenderlo. El cerebro tiene que aprender, digamos, a desarrollarse en la capacidad de reconocer esas palabras escritas para poderle dar el significado. Por eso requiere un aprendizaje explícito y no se da por añadidura. En nuestro entorno también hemos tenido un poco de influencia desde las perspectivas psicogenéticas que han hecho pensar, digamos, que casi se da por añadidura, que enfrentándose a la palabra escrita, ese proceso de transformación, grafema, fonema y ensamblaje se da naturalmente. Pues no se da por una razón muy sencilla, y es que el cerebro no tiene la menor idea de cómo hacerlo y hay que enseñarle. Tan simple como eso. O sea, no tenemos circuitos que se especialicen en eso y tenemos que generarlos, tenemos que desarrollarlos, y la única forma de eso es esa enseñanza explícita, ¿sí? Por eso hay este modelo, que es el modelo de Scarborough, que en realidad se basa en el modelo del año 86 de Gush y demás, donde a mí me gusta porque representa esa relación entre el lenguaje oral y el acceso al sistema de escritura. Se forma, digamos, de esos dos recursos, se forma esta cuerda, digamos, donde semblanza que va a dar el sustento al manejo de la competencia lectora. Yendo rápido, uno diría, cuando nos referimos al lenguaje oral, ¿a qué nos referimos? A que el niño aprenda el vocabulario, aprenda la estructura del lenguaje, lo que hace la gramática del lenguaje, aprenda
aprenda a manejar el lenguaje para hacer razonamientos verbales, que van a ser el sustento de la inferencia y es lo que nos va a permitir llegar a una lectura interpretativa, reflexiva o crítica, ¿sí? El conocimiento previo, que es lo que nos permite darle sentido y significado a eso que hacemos, y por supuesto el conocimiento literario, que también nos permite, digamos, conocer los distintos géneros textuales, reconocer eso y darle sentido. Por otro lado, tenemos que automatizar el acceso al sistema de escritura para no pensar en cómo leer, sino pensar en lo que leemos, y eso requiere precisión, requiere velocidad, y cuando esa palabra se da en el contexto de una frase, de un texto, requiere la prosodia, que es el tono, la expresividad, el ritmo, que le da sentido y significado, y que se traduce en la escritura en los famosos signos de puntuación y demás, que nos permiten, digamos, cambiar y dar significados distintos. Para poder acceder a ese reconocimiento de la palabra escrita, por supuesto que requeremos reconocer y discriminar los sonidos, y de ahí el rol que se le ha ido dando en las últimas décadas a la conciencia fonológica. No es por una cuestión particular en sí misma, sino porque para poder asociar signos gráficos a sonidos, tenemos que ser capaces de discriminar sonidos, y eso es un poco el manejo de la conciencia fonológica. Por supuesto que a esto hay que asociar el monitorear la comprensión, el tema metacognitivo, el aprender a saber, ¿no? Siempre se dice que la diferencia entre el buen lector y el mal lector es que el mal lector ni siquiera se da cuenta de lo que no entiende. O sea que lo que tenemos que dejar gente que sea capaz de darse cuenta de lo que no entiende para poder entender, y por supuesto el gusto y la motivación por la lectura, y lo que significa todo el componente motivacional y el saborear la lectura. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta desde el punto de vista de la enseñanza. Simplemente cerrando, si ustedes me preguntan desde el punto de vista de la investigación, ¿qué pasa cuando se comparan métodos, por ejemplo, los tradicionales, métodos sintéticos, fonéticos, con métodos analíticos globales? Bueno, la investigación, la verdad, es que lo que demuestra es que los métodos sintéticos, fonéticos, dan mejores resultados en lo que tiene que ver con el acceso al sistema de escritura. Entonces, si ustedes me preguntan por eso, ¿ahora eso quiere decir yo tengo que usar ese método? No, quizá lo que tengo que darme cuenta es que el énfasis en el manejo del sistema de escritura, parte de lo que planteaba también Juan, es necesario tenerlo en cuenta a la hora de pensar una metodología. Entonces, más que abrazar una metodología en particular y entrar a discutir sobre ello, lo que diría es, pensemos qué es lo que se necesita para aprender, para reflexionar sobre cómo enseñar mejor, ¿sí? A mí en eso me gusta este trabajo que han hecho los franceses, que le han repartido a todos los docentes en Francia, que es cómo pasar de estos principios que la investigación científica, la evidencia, la práctica profesional, a la aplicación práctica. Y dicen ellos, como subrayado, no es el manual el que enseña, sino el docente, y por lo tanto la pregunta es, a la hora de pensar métodos o manuales o modelos de enseñanza, tener elementos claros para saber cómo elegirlos. Les recomiendo leer, ahí tienen el link, les recomiendo leer este trabajo porque ayuda bastante a esa reflexión de cómo pensar y cómo elegir aquellos métodos o formas que puedan facilitar mejor los aprendizajes, teniendo en cuenta, y con esto termino, los contextos en los cuales con los niños que los que trabajamos, porque si nosotros contamos con contextos familiares alfabetizadores, vamos en coche, o sea que tenemos ya una base muy importante para el aprendizaje del lenguaje escrito. El problema es que buena parte de nuestros chicos, en contextos de mayor vulnerabilidad social, no disponen de esos contextos alfabetizadores. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias a ti, Ariel. Bueno, vamos progresivamente adentrándonos y ahora vamos a pasar con Olga Belocón. Un poco nos va a contar la experiencia de intervención docente en el mismo tema. Es importante aclarar que estamos hablando, como recién decía Ariel, del acceso de los niños, ¿no?, al sistema de escritura, ¿no? Por eso hicimos énfasis al inicio del primer grado, que es el momento donde se consolida el acceso a la escritura, la decodificación a la habilidad de leer y escribir. Obviamente leer y escribir son habilidades mucho más complejas que se van desarrollando, pero para acceder y consolidar lo que luego se va a necesitar en la complejidad de que se profundiza a lo largo de la primaria, necesitamos que primero accedan, que puedan decodificar. Eso no quiere decir que no esté implicado todos los otros elementos de comprensión y de contexto y cultura escrita, pero para continuar y explicarlo de mejor manera y mostrar muchos ejemplos, tenemos acá a Olga que nos va a comentar. Bien. Quería comentar sobre lo que dijeron los colegas. Es verdad que cuando los contextos críticos, los niños son de contextos críticos, vienen mucho menos armados a la escuela de lo que vienen los niños que vienen de hogares donde se lee y se escribe. Por lo tanto, lo que yo voy a mostrar hoy invité a los niños. Hoy yo voy a tratar de hablar lo menos posible.
Hoy invité a los niños para que nos muestren cómo hacen para aprender cuando no empezamos con la enseñanza directa de las letras. No empezamos con los sonidos. Lamento decirles esto a los colegas. No empezamos con la enseñanza directa de los sonidos y de la relación fonema-grafema. No es por ahí que empezamos. Empezamos a darle sentido a los textos y a que los niños empiecen a reconocer cómo se escriben, cómo se leen, cuál es la dirección de la lectura, cuál es el orden de las grafías dentro de las palabras, y empezamos primero y fundamentalmente con el nombre propio, y además con los textos que nos da la literatura oral, la literatura escrita. Estoy de acuerdo con lo que dijo Ariel, de la importancia del lenguaje oral. Un lenguaje oral que viene muy rudimentario, sobre todo en los contextos críticos, pero que se enriquece a través de la literatura, a través de la intervención docente en ese mundo que ellos no conocen, que no es parte de su vida para ir a dormir, para cantar con su madre, con su abuela, y que es en la escuela donde eso sucede. No tengo grabaciones de la parte del trabajo con literatura, pero sí tengo del trabajo de los docentes con el nombre propio. Estos videos fueron grabados el año pasado, en pandemia algunos, y otros cuando los niños vuelven a la escuela con una asistencia intermitente. Una semana sí, 2 días no, 3 días sí. Es decir, en esto le estoy diciendo a los colegas lo que conocen de memoria y que yo viví desde mi casa, pero que mis colegas vivieron desde la escuela. Lo que sí quiero destacar son las situaciones didácticas que están implícitas en la enseñanza de la lectura y la escritura, que manejan los especialistas en didáctica. Tenemos de la Universidad de La Plata mucha investigación en didáctica, tenemos a Castedo, Molinari, basados en los estudios de Emilia Ferreiro también. Los niños leen a través del maestro y por sí mismos. Los niños escriben a través del maestro y por sí mismos. Y estas experiencias que ustedes van a ver son algunas con niños de 4 años y otras con niños de 5. En realidad estamos hablando de inicial. Acá tenemos un video de Lorenzo, que es un niño que concurría a un 4 años en un contexto crítico en una ciudad del interior y que luego de las 2 primeras semanas de clase que tuvieron que volver a su casa, la maestra les manda que trabajen con sus documentos de identidad para buscar su nombre. Ahora vamos con el 1. A ver, mostrá a la maestra, ¿dónde está tu nombre? Vamos a hacerle un video a la maestra. ¿Dónde está tu nombre, Lorenzo? Acá. A ver, que no veo. ¿Dónde? A ver que se arregle. Ahí. Ahí, dice, ¿qué dice ahí? Lorenzo. ¡Lorenzo! Vemos acá que no pronuncia correctamente, pero que está, elevado, dándole importancia a los nombres y no a los sobrenombres. Si los buscamos en los documentos oficiales que los niños saben que son importantes, vamos a poder trabajar, digamos, con el nombre, aunque no sea lo familiar para el niño en su casa. Acá vamos a ver a Santino también en su casa, tratando de armar
su propio nombre con las letras sueltas. Vieron que tiene el nombre de muestra y sin embargo acá entra una dificultad que es que sin poder explicarlo hay una cuestión que los niños construyen por ser usuarios de la lengua española y rioplatense en este caso, que nuestra lengua está formada por la relación consonante-vocal, consonante-vocal, consonante-vocal. Y aparece ahí una sílaba en la que hay dos consonantes y una vocal, y es la que él no logra, a pesar de tener la muestra, no logra resolver. Aquí tenemos solo una foto en la que vemos un salón de clases que tiene los nombres propios y el abecedario como parte muy importante, pero que no tiene el orden canónico, que en las clases de inicial y de primer año no tiene la menor importancia. La importancia es que las letras aparezcan y que ellos las puedan encontrar, pero el ABCD, eso lo dejamos para más adelante. A través del trabajo con el nombre propio, el niño conoce que nombres iguales se escriben igual, que nombres distintos se escriben diferente, que la escritura de nombres parecidos es similar, que hay nombres largos y nombres cortos, que nombres muy distintos pueden empezar y acabar con las mismas letras, y que las mismas letras pueden aparecer en diferente orden en los nombres. Vamos al siguiente y vamos al video 3. Les voy a presentar a Nayara. A ver, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Cómo es que dice? Pero señalame como vos dijiste. A ver, ¿cómo es que dice ahí? ¿Dónde arranca? Nayara y Divoyen. ¿Y acá qué dice entonces? También debe ser Nayara, ¿no? En este caso, la niña no conoce linealidad, no conoce el orden, no, hay mucho desconocimiento. Vamos a ver ahora en la misma clase, el mismo día, a Aranza. Aranza, ¿vos pusiste tu nombre ahí? ¿Te precisás otra? Yo te voy a decir una cosa. ¿Dónde empieza tu nombre? Te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde empieza? Aranza. Bien. ¿Cuál es la que te falta? La que también empieza. Pero mira, yo te voy a dar tu tarjeta para que vos lo vuelvas a mirar y a ver qué le podemos... ¿Dónde está tu tarjeta? ¿Te la di a tu tarjeta? ¿En la grande? Bueno, espera. ¿A dónde está la...? Acá. Mira. A ver. Vamos a mirar. Vamos a correr esto. A ver. Mirá si está igual. ¿Con cuál arranca tu nombre? ¿De dónde empieza tu nombre? Acá. ¿Dónde empieza? De acá. Ah, esa es la primera. Y mira cuál tenés acá. Acá. Ahí se lo pone así. A ver cómo podemos. Bien. ¿Y cuál es la primera? La última es... Muy bien. Yo tengo una. Muy bien. Hay una de estas. Sí, acá hay una de estas. Sí. Mira. A. Cartas, muchas para... Dan. Muchas cartas. Vamos. ¿Cuál es esta, maestra? Primero vamos a poner... Esta. ¿Quieres acercarte? Espera que está terminando. Maestra. Ay, ahora sí que cambió el nombre. Estas son iguales. Pero falta
Pero nos sigue faltando una. Nos sigue faltando. Mostrarle a los amigos cuál es la que te falta. A ver quién la ayuda, Aranza. Que le falta la última. Acá está tu otro nombre, mira. Acá está el nombre en negrito. A ver. ¿Son iguales? Exacto. ¿Cuáles son iguales? Muy bien. Son iguales, sí. Ahora ponela acá. Muy bien. Vamos a ayudar a buscar la A de Aranza que nos falta. Ah, bueno. Bien, principio y final, empieza y termina, tiene que ver con los extremos. Para los niños, aprender cuál es uno y cuál es otro es una experiencia continua hasta que se logra entender que me están preguntando cuando me dicen dónde empieza y dónde termina. Es un aprendizaje experiencial el que estamos proponiendo. Vamos a ver cómo los niños leen por sí mismos su nombre. Vamos con Juana. Perdón, pasaste a Mateo. Juan. Y no se compromete a más. Vamos con Mateo. O. Si ustedes compararan las dos formas de leer, tiene que ver con cuánto se están dando cuenta de esa relación fonema-grafema. Hay algunos que ya están cayendo más en esa relación y hay otros que están empezando. Vamos con el próximo. No. ¿Cómo se dieron cuenta que ahí decía Lorenzo? Porque la leímos. ¿Leyeron? ¿Me cuentan cómo hicieron para leerlo? Empieza con la L. Siempre yo sé lo. Empieza con la O. ¿Empieza con la O o empieza con el sonido L? Lorenzo. L. ¿Y ustedes me pueden mostrar ahí dónde aparece el sonido L? Ay, así que ahí comienza Lorenzo. ¿Y cómo lo leo? Lorenzo. Lorenzo. Y recién dijo Alan que Lorenzo terminaba con qué sonido. O. O. Y después de la L va la O. Y después volamos, después la E y después esta no me acuerdo ni cómo se llama. N, Z, la M, la O, la Z y la O, la S. ¿Y siempre desde el comienzo descubrieron que era Lorenzo o tuvieron algún inconveniente al leer la tarjeta? Porque después dijimos que era... Antes dijimos que era Luciano, pero... Dijeron que era Luciano. ¿Y por qué al comienzo dijeron que era Luciano? ¿Qué sucede con Lorenzo y Luciano? Por lo menos al comienzo dijimos que era y después dijimos que era Luciano, pero me faltaba. Bueno, lo importante es que aquí los niños, la maestra les está preguntando ¿por qué no dice Luciano? Y los niños dicen porque descubrimos que la que le sigue a la L, a la L, es una O y no una U. Y ahí la maestra también le pregunta ¿por qué no dice Luis? Y los niños vuelven a contestar porque después de la L no está la U. Entonces, en alfabetización inicial y el primer grado se comparte el objetivo de alfabetizar, pero no significa escolarizar el inicial, porque los propósitos de enseñanza, la organización de los tiempos y espacios resguardan especificidades propias de cada nivel. Así, si bien la educación inicial asume el compromiso de promover el proceso de alfabetización de los niños, no significa que los alumnos deciden egresar del nivel, deben de egresar del nivel leyendo de manera convencional y escribiendo alfabéticamente. No es esa la función, pero sí es conocer más de cultura escrita, de qué pasa
cuando me enfrento con un texto escrito. Escribir por sí mismos. Cuando trabajan en equipo y escriben por sí mismos, hay interacciones mucho más productivas que otras, dependiendo de la actividad. Si la actividad son aquellas que están en los que la interrelación entre los sujetos es muy importante para lograr una producción de texto, es importante que los niveles sean cercanos, porque el niño que está, o si hacemos una dupla entre niveles muy diferentes, el niño que está en un nivel mucho más anterior, no va, ni siquiera se va a dar cuenta que qué es lo que no entiende, qué es lo que él no llega a comprender de lo que el compañero le dice. En cambio, si la actividad fuera leer un texto o comentar epígrafes y leer algunas palabras, puede ser muy importante hacer un grupo en el que haya un niño que domine más la lectura que el resto. Depende de la actividad, es cómo vamos a formar los grupos. Y para eso los maestros saben en qué niveles se desempeñan los niños. Porque estas actividades son diarias y no quiere decir que sea lo único que hacen. El nombre propio, dice Emilia Ferreiro, que es la palabra por excelencia. Desde el punto de vista personal, el nombre propio nos identifica y forma parte de nuestra identidad. Aprender a reconocerlo y a escribirlo es acceder a un saber muy especial. No solo por tratarse de la primera forma gráfica cargada de significación, sino también porque conocer su escritura posibilita a los niños plantearse y resolver problemas en el mundo de las letras. Diversas investigaciones han demostrado que el nombre propio es una valiosa fuente de información para el niño. Indica que no cualquier conjunto de letras sirve para cualquier nombre, le indica que el orden de las letras no es aleatorio, no puede, pues, minimizarse la importancia de esta adquisición. El uso social del nombre es lo que se propone en la escuela. Los niños van a aprender el nombre para ponerlo, para reconocer sus objetos, para ponerlo en distintos equipos, para saber quiénes ganaron cuando sacaron más puntaje tirando los bolos, para conocer sus trabajos en hojas y nominar la hoja. Para saber quién es el secretario esa semana, todas las opciones que se dan para cuando hay que escribir el nombre tiene que ver con las opciones sociales de cuando tenemos que escribir el nombre en alguna actividad adulta. En este video quiero que observemos qué hacen los niños en este y en el siguiente y qué pregunta la maestra. Vamos a los... Cuéntenme, amigos, a ver qué sonido les tocó a ustedes. Ah, muy bien. ¿Y qué palabra eligieron escribir? Out. Out. ¿Esa es la tut?
A ver, vamos a leer a ver qué dice acá. Au. ¿Ya escribieron auto? No. ¿Qué sonido le falta? Tut. Y el sonido tut lo escuchan al final en auto. Termina en O. Auto, dice ahí. ¿Están de acuerdo los dos? ¿Tú estás? ¿En qué no estás de acuerdo, Alex? Faltaría la tut. ¿Y dónde la ubicarías? Vamos al 9. A ver. Auto. ¿Ahora sí están de acuerdo los dos? Sí. ¿Que están todos los sonidos de auto? Sí. ¿Qué pasó acá? Con el arma palabra, que son conjuntos de letras que están enganchados con un rulo, no les voy a explicar más a los maestros que saben, que es un material que hizo Prolee. Los niños arman palabras. En este caso, el juego era armar una palabra que empezara con la letra de su nombre. ¿Y qué sucede con la sílaba au? Las dos suenan fuertes, son vocales. Pero to no sonó así como lo dije yo. Y esa T se les desaparece y la niña hace énfasis en la final. Y no en la primera instancia de escritura no aparece la T. Y ahí la maestra aparece preguntándoles por la T. Quizá ahí tenía que haberle preguntado cómo lo dicen antes de preguntarle por la T. Pero son preguntas que de todas maneras hicieron pensar a los niños y le hicieron reflexionar sobre cómo iban esas sílabas. Estamos terminando, ¿verdad? No llegamos a los otros. Nos quedan 2 videos, ¿no llegamos? ¿Aguantan los compañeros? Sí. Bueno. Vamos cerrando con esto y ya. Vamos, sí. Sí, para que puedas finalizar, sí. Bien, les voy a presentar a Francesca. ¿Está tu nombre ahí? No creo. ¿No crees por qué? Porque termina con la A. ¿Cómo te llamas vos? Francesca. A ver, mostrame el nombre y la tarjeta. Ah. Mis cosas. Bueno, a ver, mostrame. Mira. ¿Tienen algo parecido? Esperen un segundito que estoy trabajando con Fran. ¿Qué tiene? Tiene la F. La F. ¿Qué otra cual tiene parecida a la de tu nombre? La R, la A, la N, la C, la H, la E. ¿Y esta? La C de casa también. La C de casa. ¿Y termina en qué? Con la A. ¿Tu nombre o esa que tenés ahí? Esta. ¿Con qué termina esa? Mi nombre termina con la A. ¿Cómo te llamas? Pero termina con la ¿Y ahí qué dice? ¡Ah! ¿Con qué termina ahí? ¿Con qué termina acá? Con la O. Entonces, ¿esa es tu nombre? Si tiene todas estas iguales a la de tu nombre, pero termina con la O y no con la A. ¿Qué dice ahí? Santiago me desarmó. ¿Qué dice acá? El coso. Si tiene todas iguales a la de tu nombre, pero termina con la O. Maestra. ¿Qué dice? Maestra. ¡Eh, Milo! Vieron que el trabajo en dupla es un trabajo que es muy valioso. Y ya que tomamos un poquito más de tiempo, vamos a volver a ver a Nayara en octubre. Aquella Nayara que había puesto como 15
cuadros con las letras y que ahora en octubre nos encontramos con este trabajo. Es este y nada más, se los prometo. ¿Cuál es el cortito? ¿Tenés alguno otro que sea más cortito, algún otro? Muy bien. 2 cortitos y muchos largos. Muy bien. Te voy a pedir algo. ¿Me ayudas a buscar los nombres de los amigos? Y porque tengo que saber cuáles son. ¿Está el tuyo, por ejemplo? Busca el tuyo. Bien, separar la tarjeta de tu nombre. ¿Está? Vamos a poner estos acá y vamos a poner la de tu nombre cerca tuyo. Ahora yo quiero que vos busques, por ejemplo, el nombre de... ¿Qué nombre conoces vos de acá? A ver. Bien, ¿cuál es este? Lorenzo. Lorenzo. ¿Cómo te diste cuenta que ahí dice Lorenzo? Ajá. Porque tiene esta letra. Ah, tiene esa letra. ¿Algún otro nombre de la clase tiene esa letra? Hola, Anita. A ver si alguien tiene esta letra, yo la tengo. Bien. ¿Dónde la tenés? Acá. Bien. Acá. Muy bien. Es la que, es la letra que tu nombre. Nayara. Nayara. Es en la ubicación es la que termina tu nombre o la que inicia tu nombre. La que termina. Mira, a ver, mostrámela de nuevo. ¿Cuál es la que termina? ¿Encontraste? ¿Es la que termina entonces? Es la que termina esta. Ah, esa es la que termina, entonces no es la que termina. Te voy a pasar otro nombre. A ver. Busquemos este. ¿Sabes cuál nombre de quién es ese nombre? ¿Esa cuál es? Valentina. Valentina, bien, mira. Te voy a dar otro. Todos tienen esta letra como yo, porque mira. Ajá. 1, 2, 3. A ver cuál más tiene. Espera un poquito. A ver, ¿esta? 3, 4. ¿Esta no? ¿Esta no qué? No tiene. Bueno, y también con el trabajo de clase no solo trabajamos con los nombres, sino que trabajamos con los textos de la literatura. Y por acá voy a ir terminando porque no puedo abusar del tiempo y porque sería desleal con el tiempo para los compañeros. Podemos seguir comentándolo ahora entre todos, el rol de la literatura y también, como saben, a los que nos dedicamos a la lengua y al lenguaje, nos encanta hablar. es lo que tiene. Y eso que dijo, eso que dije que iba a hablar poco. No, todos estamos fascinados viendo los videos de los niños porque es un material riquísimo que nos puede mostrar lo que estamos hablando a nivel conceptual y teórico, bajarlo y verlo en el aula para que el público que está viendo entienda, porque los expertos y los especialistas sabemos muy bien cómo funciona cada enfoque, cómo funciona la didáctica de la enseñanza de la lengua y la escritura, pero no todas las personas que están en YouTube mirándonos tienen por qué saberlo. Hay muchísimos comentarios, es increíble que la participación de la gente, los comentarios, dicen nutrido intercambio, se valora la diversidad de enfoques, la gente está muy interesada, hay muchas preguntas, estoy tratando de elegir alguna para empezar, pero bueno, preguntaban por ahí, creo que un poco ya lo comentamos, ¿no? Que si leer simplemente es decodificar, qué hacemos después con la sintaxis, cómo reflexionamos sobre la ortografía, pero bueno, un poco ya lo aclaramos, ¿no? No sé si quieren comentar algo al respecto. A ver, el fin de la lectura, claramente, en el caso de la lectura es la comprensión lectora y el fin de la escritura es la producción escrita. La decodificación no es más que un instrumento necesario para la comprensión como para la parte de la producción escrita. Entonces yo creo que es un buen ejemplo. Los casos estos, yo comparto 100% lo que está planteado en cuanto al tema del proceso de aprendizaje y si ustedes verán hay mucho trabajo sobre esto que decíamos, sobre el manejo de la relación grafema-fonema, la relación de los sonidos. Hay un trabajo muy explícito desde algo contextual y desde algo significativo para el niño. Así que eso sin duda no se puede, digo, yo lo comparto 100% y además me parece que es muy gráfico el pasaje de un modelo más logográfico al sistema alfabético, o sea, hay todo un proceso de pasaje que es muy, muy gráfico. Entonces,
¿Y para qué eso? Justamente para darle significado y sentido. Lo que uno busca en esto es una construcción de significado. Entonces, yo diría, ¿para qué? Para eso. La decodificación no es más que un medio o un instrumento no es más que eso. O sea, que no es un fin en sí mismo y lejos sería de ser un fin en sí mismo, yo creo, ¿no? Claro, pero además, hoy tú decías enriquecer el lenguaje oral, que el lenguaje oral le va a devolver a la escritura, digamos, va a mejorar la escritura y que la escritura le va a devolver. Le está devolviendo, es una interacción, porque ese lenguaje oral se enriquece día a día en el encuentro con los textos. Sin duda. Por eso el maestro, digamos, o los niños leen a través del maestro. ¿Por qué decimos esto? Porque el maestro, antes de leer, digamos, tiene que interesar de tal manera en la lectura a los niños en lo que él les va a presentar para que los niños pregunten y estén todos atentos. Para escuchar lo que le quiere decir, para escuchar lo que le pasó al abuelo Sapo, para escuchar lo que le pasó a Choco, para escuchar lo que le pasó a la hormiga de la Pindó, para ver qué viene ahora. Y eso, digamos, sucede cuando el maestro presenta el libro como quien presenta el Quijote de la Mancha, ¿no? Es decir, voy a leerles el mejor cuento del mundo, porque entonces el lector, el que está leyendo sin saber decodificar todavía, es el que se enriquece con ese texto, y ese texto escrito enriquece su oralidad. Igual yo quiero disentir un poco, porque yo entiendo bien, estoy de acuerdo con que es imprescindible y creo que no hay ningún método que diga no hay que leerle a los niños y no hay que hacer actividades de lectura, eso creo que es importante. Me parece interesante las actividades realizadas en inicial, creo que es importante, el arrancar con el nombre es una buena estrategia, pero yo quiero recordar un par de cosas. Primero, los datos que yo mostré muestran niveles de fluidez que uno esperaría de la lectura que no se está dando mucho. Y las sucesivas pruebas, uno puede decir PISA está mal, pero tenés las pruebas de UNESCO, tenés las pruebas aristas, y nos muestran que tenemos un problema con la lectura. Y no es un tema solo de cuestiones de situaciones críticas. La pobreza bajó radicalmente y no mejoró la capacidad lectora radicalmente en ninguna manera que uno lo vaya a evaluar y a medir. Las escuelas que nosotros seguimos son escuelas de nivel 4 y 5 de ANEP, no son escuelas de 1 y 2. Después puedo contar alguna anécdota, pero no quiero que más escuelas de 1 y 2 que dicen nosotros estas cosas que nos vienen de Prolé a veces no las podemos usar. Pero bueno, eso es otra historia. A lo que voy es que, por algún motivo que ignoro y que nunca se me ha explicado del todo bien, la enseñanza de las letras aisladas y sus sonidos y cómo sintetizarlas de manera secuencial, sistemática y racional, es como una especie de tabú. Y yo lo digo esto en primero, ¿no? Estaba pensando no tanto en inicial, sino en primero. Parece ser, en algunos casos, como una especie de tabú. Siendo que es uno de los métodos que ha mostrado una y otra, quizás centenas, si no miles de artículos, que es el método que funciona y que es el que lleva después a la cosa realmente revolucionaria y a que el sistema educativo cumpla con su deber. El deber del sistema educativo es que todos los niños y todas las niñas del Uruguay terminen aprendiendo a leer de manera comprensiva y que tengan gusto de la lectura. Y eso no está pasando. Entonces, hay algún lugar en que lo estamos haciendo mal. Y yo creo, y no creo que es un tema de aprender a decodificar, yo creo que aprender a decodificar al final lo hacen, pero es al final. No hay un pasaje al momento de, bueno, usemos esto que hemos aprendido. El niño que recién aprende a leer, yo no traje videos, pero el niño que recién aprende a leer y encontró la lógica del sistema alfabético, está fascinado. Te lee hasta el cartel yo qué sé, de la Guajane, porque tiene esa avidez por usar eso. Y cuando lo está usando es cuando realmente puede generar la fluidez. Y eso no quiere decir que uno no siga leyendo libros en la escuela, que no le lean libros en la escuela, no hablen de cuentos, no les cuenten, yo qué sé. Pero yo quiero que lleguen a leer, yo qué sé, a Thomas Mann, a Borges. No quiero que lean solo, y que lean, empiecen leyendo, sí como no, a Roy Berocay, a Helen Velando, que lean.
Pero esa experiencia lectora uno la puede tener solo si tiene la capacidad. Y esa capacidad hay que enseñarla, y hay que enseñarla de una cierta manera. Si uno se detiene mucho tiempo por ejemplo, sabemos que no sirve adivinar. La idea esta adivine lo que... No sirve eso, no converge porque la combinatoria los mata. La combinatoria de letras, si yo les pongo la palabra hallazgo, tenía un texto ahí de Borges, dice hallazgo, y aunque venís con el contexto que te ayuda, es muy difícil saber cuál es la palabra que estás leyendo. Entonces, la estrategia de predecir, la estrategia de adivinar, ese tipo de estrategias, son estrategias que tenemos los expertos, lectores, ¿sí? Cuando ya tenemos mucho boliche. Y aún así, incluso hay que saber por lo menos el 95% de las palabras que están ahí. Digamos, ahora me refiero al tener en el vocabulario, en el léxico, esas palabras para poder entender un texto, porque si no uno empieza a perder lo que está diciendo. No hay el contexto, no lo ayuda. Entonces, insisto, para mí me parece que hay algo en cómo estamos enseñando. Y ojo, creo que bajó mucho la repetición, vos hablás de la repetición hoy, y creo que está muy ligada a temas de edad, de maduración. Es cierto, un estudio que hicimos nosotros con los datos de Guri mostraba que si los niños iban a inicial, ese efecto se reducía. Los que van a inicial, y cuanto más van a inicial, les va mejor en primero. Entonces, yo creo que hay cosas que... cuanto más trabajo en inicial haya, sin duda, mejor les va en primero. Sobre todo... Eso está claro, eso está indudable. Si hay relación entre la propuesta de inicial y la de primero. Tiene que haber empalme, tiene que haber... Es decir, creo que esos son datos que están claros, ¿no? Y que baja mucho la repetición cuando el niño... Pongamos que, obviamente, cuando el nivel socioeconómico es bajo, repiten más, pero si fue inicial y si no faltó en inicial, le va mejor. Y incluso llega a los niveles de no repetición de otros lugares. Entonces eso es un dato importante. Quiero corregirlo, corregir en ese plan de corregirlo, lo de disentir, porque yo creo que acá no es no me parece que el pase por disentir, yo comparto claramente lo que tú decís. A ver, primero cuando decía eso era lo de nivel inicial. Yo creo que los ejemplos los videos son muy claros en esa aproximación al lenguaje escrito a nivel inicial, pero claramente si uno diría, hay una enseñanza fónica clarísima, o sea, la maestra trabaja claramente la relación sonido-grafema. Yo creo que ese es un punto central. Que no se trabaje, lo que no hacemos es la letra aislada. Pero es que no, por eso digo, pero el problema después ahí es el tema de decir, desde el punto de vista didáctico, pero es un tema didáctico, ¿cuál es el mejor recurso? Lo que tenemos que estar de acuerdo todos es que necesitamos que los niños, para poder manejar un sistema de escritura como el nuestro, tienen que acceder a esa relación grafema, fonema y a ese ensamblaje para poder manejar un sistema de escritura como el nuestro, y eso no se da si no hay una enseñanza explícita, cosa que la maestra hace en todos los videos. Hay un ejemplo claro y un énfasis, incluso la maestra dice sonidos, utiliza para decir cuál es el sonido, todo, o sea, hay un énfasis en ese tema. Yo creo que lo que ocurre en líneas años siguientes es que, y eso sí lo hemos seguido nosotros y lo hemos observado, es que cuando uno analiza luego ese proceso que necesitamos de automatización del código, necesario para que el niño rápidamente deje de pensar en cómo leer, sino que se dedique a pensar en lo que lee. Entonces lo que necesitamos es automatizar, y eso es lo que va a dar la base de esa. Y cuando hablamos de automatizar, hablamos de precisión y velocidad en el reconocimiento de la palabra escrita aislada y en el contexto de una oración y de una frase. Eso requiere una práctica lectora sistemática. Cuando uno va a las escuelas, y eso tenemos trabajos que lo pueden llamar, y hay trabajos a nivel internacional, de cuánto tiempo los niños leen ellos, esa es la práctica lectora, dependemos enormemente de los contextos familiares alfabetizadores. Cuando uno le pregunta a una maestra, Juancito, no importa lo que la maestra trabajó a nivel de lenguaje escrito en la semana, pero yo te pregunto, Juancito, el que tenés enfrente, ¿cuánto leyó esta semana? Y ahí puede pasar por razones distintas de contexto, del trabajo de la maestra que tienen impresionante a veces de contención social, de trabajo, hay una cantidad de cosas que están en juego, pero lo concreto es que Juancito de repente puede llegar a pasar semanas en que no tuvo una práctica lectora él mismo. Y entonces, ¿qué nos pasa? Dependemos del contexto familiar. Si en la casa hay práctica lectora, ese chico tiene que ser. ¿Por qué? Porque automatizar el acceso es práctica. Y es cierto que los niños, cuando existe esa práctica, en el primer año, en 6, 7 meses, logran eso. De hecho, yo les mostraba el trabajo de Seymour del 2003, al terminar el primer año de escuela, en la mayoría de los países, sobre todo en lengua transparente, casi el 90-100% de las palabras son capaces de leerla sin dificultad al terminar el primer año de escuela. O sea que lo que requerimos es esa práctica. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que esa práctica lectora del niño en el acceso al código, eso se ve muchas veces limitado por los tiempos de las prácticas, que tiene que ver porque en el tiempo escolar a veces no se disponen de las condiciones para esas prácticas, y luego
quedamos restringidos a los contextos familiares donde no siempre disponemos de esos contextos que generan esa práctica. Así que yo comparto eso y yo creo que ahí sí tenemos un problema real que hace que nuestros chicos sean en general, y eso lo tenemos claramente, o sea, a ver, uno de los últimos trabajos que hemos hecho, si yo analizando chicos entre segundo y sexto de primaria, casi el 19% de los alumnos nuestros se comportan como si fueran disléxicos. Y bueno, si uno dice, pero la dislexia no está más del 2-3%, o sea que tenemos un 16% que funcionan como si fueran disléxicos, o sea, no que tienen problemas de lectura, que problemas serios de lectura. Y cuando uno ve ese 19% ve, casi un 30% corresponden a niveles socioeconómicos o a contextos de vulnerabilidad. Así que claramente tenemos un problema, y un problema de acceso. O sea que eso no quita que sea eso. Justo uno de los comentarios que nos llegaba por el chat hablaba de que muchos niños llegan al liceo sin reconocer las letras. Era uno de los comentarios. Bueno, a veces sí hay decodificación, pero hay poca fluidez. Claro. Y en comprensión lectora, los niveles de comprensión lectora, por supuesto. Yo quería ahora orientarla, porque una persona no especializada o no maestro que ve los videos y que estuvo muy atento a las participaciones previas de ustedes puede haber dicho, me da la sensación que el video integra ambos enfoques, porque integra un poco lo que estaban diciendo de grafema, fonema, pero también integra otros acercamientos. ¿Podemos decir que hay una diferencia en cuanto, más allá del sustento teórico y las investigaciones, hay tal vez una diferencia en cuanto a la didáctica, en cuanto a la intervención docente, de diferencia en el enfoque? Esperen, ahora, me falta la segunda parte. Hay una diferencia, y esa diferencia, ¿qué rol juega la eficiencia en el tiempo? Porque por lo que estaba diciendo un poco Ariel, tal vez la diferencia está un poco en la didáctica y en cómo cada didáctica logra el mismo resultado, pero en distintos tiempos. Olga. Tengo la palabra. ¿En Dale. qué se diferencia la mosca del mosquito? Acá este es el dilema. Primero, y respondiendo a una interrogante que planteó acá mi compañero, es que ¿por qué a los maestros, a muchos maestros, nos da esta cosa de no trabajar con letras sueltas y que no? Porque aprendimos a leer con analítico sintético, con el libro de Sarrigi, que tiene un libro para maestros, que podrían buscarlos los colegas en las inspecciones de escuelas en el interior y acá en Montevideo, en el Museo Pedagógico, que se llama Método de Lectura de Sarrigi, en el que letra por letra va explicando cómo tiene que aparecer y cómo se tiene que juntar. Y así aparecieron ala, oso, sol y toda la combinatoria de eso. Y eso hace que los niños conozcan las letras, que conozcan la relación con los sonidos, pero que no sean amantes de la lectura, que no amen leer, que no quieran leer por sí mismos. No son lectores autónomos, no se logra en la escuela con esa manera de enseñar. Por lo menos lo he vivido como docente con 30 años en la escuela y muchos años como docente de primero. Y no es que se logren los mismos resultados, no son los mismos resultados. Los niños que trabajan con textos y buscando el sentido y la relación de los fonemas y los grafemas a través de textos, porque así como lo vimos con el nombre propio, podemos pensar en los nombres de los libros, los nombres de los personajes, parte de los textos, las retahílas de los cuentos, las preguntas, que por ejemplo, ¿qué es una pindó? Una palmera muy alta, que se ve de lejos. Eso lo dice el personaje cada vez que alguien le pregunta qué es una palmera. Y los niños aprenden a buscar la relación fonema-grafema en esos textos con sentido. Entonces, lo que se logra cuando se logra un lector autónomo es un lector que no se siente rechazado por los libros,
no es un lector que tema a los libros. Él anda por los libros y los libros le gustan. Entonces es diferente. Hay un libro de Anne-Marie Chartier, para el que quiera saber sobre la historia de la lectura, que se llama Una aproximación histórica en enseñar a leer y escribir, que habla de los métodos fónicos y fonéticos en Uruguay y en Francia. Se los recomiendo. Este es uno de los libros que recomiendo. Gracias, Olga. Parece que Juan quiere decir algo. Cortito. Sí. Hay una leyenda que dice que cuando a Galileo le prohibieron hablar, él dijo, sin embargo, se mueve, hablando del movimiento de la Tierra. Yo creo que esto, el pulso se mueve, ¿no? Una cosa, yo creo que esto es como al revés. Sin embargo, no se mueve, porque no tenemos niños que lean. Este método, estos criterios se vienen utilizando y no tenemos llenos de niños que lean enormemente por placer. Ese es un problema. Entonces yo creo que está bien la experiencia y está bien algunas cuestiones, pero no tiene por qué en los métodos fónicos, digamos así, incluso yo diría más orientados hacia los sintéticos, si quieren, no tienen por qué ser enseñados como un machaque ¿no? talibán o como lo hacían en la dictadura. Hay muchas maneras de hacer esto y de hacerlo bien y de hacerlo de manera sistemática. Yo creo que es muy difícil que un niño obtenga todas las correspondencias de grafema fonema de entender como de hablar de la palmera a una pindó. Me parece que no funciona. Y por eso no funciona, tanto no funciona que al final de primero la mayoría de los niños te lee 20 palabras por minuto. Y eso me importa el número. Bueno, cuando está leyendo 20 palabras por minuto quiere decir que está leyendo despacio. Y no está entendiendo, ni está disfrutando, ni tiene placer, ni nada. La falta de experiencia, y yo creo que la pregunta que decía Eleonora está buena, que es, si vos dedicás mucho tiempo a tratar de adivinar dónde están las letras y no sé qué, en vez de andar directo y enseñarlo, creo que eso es una de las cosas que nos dejó, negativas que nos dejó el constructivismo, que es esa cosa que los niños aprenden yo qué sé, está bien, Piaget era un genio, y no dudo que Emilia Ferreiro era un genio, pero pasaron hace cuántos años. Bueno, es una genia, vive, está bien, pero los trabajos que estamos citando son de los 80, o sea, hace 40 años. Y entonces, muchas cosas pasaron. Newton era un genio, pero Einstein vio que lo que proponía Newton estaba mal. Entonces esto es un poco parecido. Nosotros tenemos un montón de evidencias que dicen que no es cierto que los niños que aprenden de la manera fónica después no les gusta leer. Es más, yo me pregunto si no será al revés. Y habría que hacer una cosa en que que veamos cómo los niños de hoy, de ahora, cómo realmente uno les puede enseñar en muy poco tiempo, capaz que estas cosas que parecen que son de machaque, y darles la libertad, la herramienta completamente subversiva de leer por sí mismos. Y no hay nada más subversivo, porque ahí no es lo que lee el maestro, lees vos. Y es subversivo. Yo esto que comparto. A ver, yo creo que este tema de los métodos fónicos hace mal. Hace mal porque, a ver, la realidad y la experiencia es cuando uno les pregunta a los maestros qué método utilizan, y uno le pone el fónico ahí, digo, el global o el sintético, le pregunta eso, te va a decir, en general, en el caso nuestro, casi el 90% termina diciendo mixto. ¿Y qué quiere decir mixto? Fue un invento. Fue un invento de decir, utilizo y vengo desde algo que le dé significado, voy desde el texto de la palabra, pero en algún momento enfatizo el tema fónico porque es la única forma que acceda al código. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y los videos que usted nos mostró, que aparece claramente. En un momento la maestra le dice, ¿cuál es el sonido? ¿Cuál es la letra? ¿Cuál es la que falta? O sea que al final se trabaja eso. Entonces, yo creo que si nos ponemos de los métodos, yo creo que el problema es decir, ¿qué es lo que tiene que aprender un niño de acuerdo al contexto al que pertenece? Y yo creo que lo que tiene que aprender es darse cuenta que el lenguaje escrito le permite un acceso al mundo extraordinario y que eso, para poder acceder al lenguaje escrito, acceda desde el significado y del sentido. Y en ese sentido comparto ciertamente de que conviene siempre partir de aquello que tiene un significado y un sentido para el niño, ya sea el nombre, ya sea después un texto literario o demás. Eso yo no tengo duda. Ahora, en un momento lo que quiero decir es que necesitamos hacer ese énfasis, y eso es lo que yo creo que falta, que es el tiempo para automatizar el acceso. ¿Por qué necesitamos automatizar el acceso? Porque yo necesito que un niño no piense en cómo se lee, sino que piense en lo que lee. Y la única forma de automatizar, y eso no hay forma de discutirlo porque el cerebro funciona así, es la práctica sistemática y reforzada. No hay otro mecanismo porque así lo hacemos para aprender a manejar o para manejar un instrumento de música o para hacer deporte. O sea que las personas, para lograr automatizar ciertos movimientos o ciertas actividades, las tienen que practicar en forma sistemática. Entonces, hay un momento que para acceso al código necesito de la práctica sistemática. ¿Cuándo lo pongo y en qué contexto lo pongo?
Es lo que yo creo claramente que es los expertos en educación y los que trabajan en la didáctica tienen que pensar cómo lo trabajan y cómo lo hacen. Y en función también de las características de su niño. Si sabe que cuenta con la familia, que va a trabajar esas cosas y le va a hacer práctica y todas las noches lo va a hacer en un rato, bueno, ya cuento con un recurso. Si no tengo de eso, tendré que pensar en mis tiempos pedagógicos cómo me aseguro esa práctica reforzada y lo antes posible. ¿Por qué? Porque yo quiero que lo haga lo antes posible para que se dedique a lo más importante, que es darle sentido y significado a lo que lee, no a cómo se accede a la palabra y cómo se hace la transformación gráfica formal. Yo no quiero que se dedique a eso, quiero que se dedique a leer y a disfrutar de lo que lee. Pero lo que pasa es que si no logro que automatice el acceso, no va a disfrutar de lo que lee, porque se vuelve tedioso, que es lo que le pasa a los chicos disléxicos o a los que tienen dificultades en lenguaje, en lectura. O sea, es la realidad es que los chicos que les cuesta acceder al código rápidamente no quieren leer. Pregúntele a un disléxico si quiere leer y decir que no. Pregúntele a alguien que le cuesta leer y decir no quiero leer. ¿Por qué? Porque es tedioso no acceder al código. Si yo automatizo el código, disfruto de la lectura. Asegurémonos, por un lado, que tenga sentido lo que hace y asegurémonos, por otro lado, que acceda en forma fluida, rápida, precisa al código. Ese es el punto. Yo voy a cambiar la pregunta, Ariel. No voy a tomar la pregunta que tiene que aprender un niño. Yo voy a tomar la pregunta que tiene que hacer un maestro en la clase. Y para poder contestar esa pregunta hay que ir a la didáctica. Y la didáctica es la ciencia del hacer. Esa pregunta la maestra se la hace una vez que tiene claro que aprende el niño, porque si no, ahí hay una disociación. Claro, pero la maestra sabe que tiene que aprender, tiene que enseñar a leer y escribir. Pero para eso tiene que saber cómo aprende, ¿o no? Claro que tiene que saber cómo aprende. Y hay diferentes corrientes para eso. El asunto es que cuando el maestro se recibe, la preparación de grado no alcanza o no siempre tiene resuelto el asunto de todas las clases. Porque además el maestro es generalista, tiene que saber de primero a sexto y tiene que saber de todas las áreas. De acuerdo. Y la didáctica de todas las áreas. Que no es poca cosa, es mucho. Estamos de acuerdo. Y ninguna profesión se sostiene solo con el título de grado. Hay que ir a la formación continua o la formación permanente. Y en esos cursos hay que trabajar didáctica y hay que ver las diferentes corrientes. Porque una de las cosas que nos enamora en los videos que vimos fue la respuesta de los niños, fue el habla de los niños, pero también las preguntas de los maestros. ¿Por qué los maestros preguntan así? Porque estos maestros saben cómo los niños aprenden y no le están preguntando con qué letra empieza. De primera pregunta. Le están preguntando cuál es la que empieza. ¿Cómo es? ¿Dónde empieza? En esa cuestión de cómo pregunta el maestro y qué tiene que preguntar, tiene que hacerlo a través de la didáctica. Y acá yo no vendo y no escribí estos libros, ninguna de las dos cosas, pero no puedo dejar de decirles, porque una de mis profesoras era así, siempre que hablaba de libros, los traía y los mostraba. Leer y escribir el día al día en las aulas, de Ana Kaufman, que es una de las argentinas que se dedica a trabajar en didáctica, y leer y escribir en la escuela lo real, lo posible y lo necesario, de Delia Lerner, que es otra didáctica, que además de trabajar la didáctica de la lectura y la escritura, trabajó con Eisenberg la didáctica de las ciencias sociales. Y es, digamos, interesante, importante que podamos acceder a cursos de formación permanente y poder trabajar con colegas en qué es lo que la didáctica nos propone en las intervenciones docentes. Porque esa participación de los niños, de esa forma que vimos, sucede porque el maestro logró hacer las condiciones, instalar en el salón las condiciones didácticas para que eso suceda. Y no en todos los salones sucede, y después sigue pasando, y después
Entonces, en tercer año se ponen las pruebas PISA y en sexto, y los niños, no todos, tuvieron las mismas intervenciones, porque en la escuela hay maestros con 30 años de trabajo, con 25, con 20, con 12, con 15, con el primer año de trabajo. Y entonces cada uno viene con su librito. Entonces... Una sola acotación. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto y que creo realmente que es un tema, por eso mismo, me parece que es un tema justamente de reflexión didáctica, de modelos pedagógicos. O sea, me parece, yo en eso comparto todo. Lo que quiero decir es que el punto de vista de los procesos de aprendizaje, si hay algo que ha pasado en los últimos 30 años, es que no hay, con respecto al lenguaje escrito, corrientes distintas. Si hay algo que hay cierto consenso en cómo se produce en los procesos desde el punto de vista del aprendizaje. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que tomar como insumo para esa reflexión didáctica. Lo que uno mira cuando mira la literatura, mira lo que se está publicando a nivel internacional, mira lo que ha pasado, mira los organismos como UNESCO, mira como la OI, etcétera, cuáles son los marcos y modelos teóricos que están tomando desde el punto de vista del aprendizaje, no desde la reflexión didáctica. Desde el aprendizaje, uno diría, lo que está ocurriendo es un consenso muy claro. Incluso a nivel... Que siempre hay algunos, pero uno dice, los datos generan un cierto consenso. Uno va y hay un cierto acuerdo sobre el proceso de aprendizaje. Otra cosa, y yo comparto 100%, empieza el otro tema. El otro gran tema y desafío es desde la reflexión didáctica, ¿cómo tomamos esto? ¿Cómo toman esto del aprendizaje? Ahora, ¿cómo lo pensamos para eso? Para decir el quehacer del docente, que creo que es el gran desafío que tenemos. Yo creo que no hay tanta discrepancia en cómo se aprende, digamos. Eso hay un cierto acuerdo. Eso es verdad, no, pero quería decir una cosa. Me parece que hay un tema interesante acá que es, vos dijiste la reflexión didáctica. Me parece que está bueno también, creo que como vos dijiste recién, Olga, cada maestro tiene su librito. Está bueno que los maestros logren como, y creo que lo hacen, experimentar. O sea, ir probando distintas herramientas y viendo, porque hay algunas cosas que funcionan mejor con algunos niños y otras cosas que funcionan mejor con otros y que los engancha más, que los engancha menos, que hay niños más solitarios, hay niños que les gusta más en colectivo. Entonces, yo creo que cada maestro tiene que construir su caja de herramientas y entonces ahí ir probando. Y capaz que está bueno también que desde el punto de vista didáctico haya evaluaciones que podemos... en algún sentido también decir que no sea un tema de corrientes de opinión. Porque de corriente de opinión, sí, yo opino cualquier cosa. ¿Qué importa lo que opino? Importa, al final, cómo pasan las cosas en la realidad. En algún sentido es cómo lográs que estos niños se enganchen a leer y puedan hacerlo. Entonces, capaz que hay que hacer algún tipo de estudio, así como se hacen los pilotos de toda la vida, se han hecho de las distintas formas de reformas curriculares y de otro tipo, hacer estudios más o menos sistemáticos de las distintas posibilidades y para los distintos contextos. Es un problema, creo que se viene haciendo, que está bueno hacerlo, y tiene que haber cierta pluralidad. Por eso, bueno. Es que justamente, pero el asunto es a nivel justamente didáctico, todos y cuáles son los resultados. Que lo tiene que hacer el sistema educativo, ¿no? O sea, mi fantasía es, que maestras y maestros hagan sus propios experimentos, en algún sentido, experimentos, pónganle todas las comillas que quieran, sus propias experiencias, pero de manera sistemática y comparativa y tratando de no engañarse un poco con, de poner la plata, como dicen, en el costo hundido, en la falacia del costo hundido, de seguir invirtiendo en esto que no sé si funciona, ¿no? O sea, tratar de llegar a decir, esto funciona o no funciona. Un solo agregado a eso, yo creo que sí, y hay una parte de experimentar, de ver, de apropiarse de las cosas. Siempre creo que es importante tener cierta evidencia, porque siempre cualquier experimento de la maestra, el resultado es el niño. Y es con los niños. O sea, el que paga el precio del experimento es el niño. No es un experimento cualquier cosa. Ustedes no son maestros, eso es lo que pasa. Me quedo con que los tres dijeron los niños al mismo tiempo, qué mejor cierre a las personas que nos gustan los cierres redondos. Creo que los tres dijeron los niños al mismo tiempo. Qué hermosa manera de haber llegado al final de esto. Quedaron preguntaron sobre formación docente, que un poco lo vimos por arriba, preguntaron sobre la interferencia de la tecnología, preguntaron un montón de cosas. Vamos a tener que hacer una escuela de invierno solo para hablar de todo esto. Temporada 2, si no, escuela de verano. Por hoy tiene una idea, Juan. Mandaron las preguntas y si querés te las respondemos. Exacto. Por supuesto, tenemos una comunidad de lengua, así que en CREA se pueden anotar los que quieran. En la comunidad de lengua
podemos hacer también, vamos a hacer muchas actividades durante el año, así que seguramente los vamos a volver a invitar. Les agradezco muchísimo a los tres, se portaron muy bien, discutieron de manera muy civilizadamente y enriquecieron mucho la charla. Así que nos vamos. Gracias a todos y seguimos en la tarde con el conversatorio Leer en tiempos de crisis. Gracias. Muchas gracias. Un título